tal? Muy buen domingo. Voy a leer el Evangelio correspondiente al domingo tercero de Cuaresma, ciclo B. Está tomado del Evangelista San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 25. Y luego voy a hacer un comentario. Dice así: Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: Saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: El celo por tu casa me consume. Entonces los judíos le preguntaron: ¿Qué signo nos das para obrar así? Jesús les respondió: Destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Los judíos le dijeron: Han sido necesarios 46 años para construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que lo informaran acerca de nadie. Él sabía lo que hay en el interior del hombre. Hermanas y hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos puede pasar al escuchar este trozo del Evangelio extrañarnos, tal vez porque nos puede parecer violento lo que hizo Jesús. Sin embargo, si hubiera sido realmente violento, lo más probable es que a Jesús lo hubieran tomado preso. Por lo tanto, claramente no fue un acto violento propiamente tal. Sí había rabia, yo creo que no creo, sino que sí una rabia justa, lo que llamamos una justa indignación. Y en la justa indignación, una de las características de la justa indignación es que es una indignación que corresponde, debe ser esa indignación, y la persona no se sale de sus casillas ni hace daño a nadie. Por lo tanto, no es un acto violento. Suena violento, pero no lo es. ¿Ya? Sí con fuerza. Y muy probablemente para la gente de la época, y que estaban ahí, los judíos que estaban ahí, le piden, como vemos en el Evangelio, ¿cierto? Le dicen: ¿qué signo nos das para obrar así? Por lo tanto, esa pregunta es signo de que, a ver, esto debe ser algo profético. ¿Ah? Por lo tanto, por favor, muéstranos lo que muestre que esto es un signo profético, porque eso es lo que nos parece, o pareciera ser eso. Es una primera cosa. Una segunda cosa eh, tiene que ver con el hecho de que Jesús tiene un celo muy grande por la casa de su Padre. Ese celo es un celo lleno de amor, amor apasionado. Y ese amor apasionado de Jesús, ese celo que Él tiene, es también celo de amor hacia nosotros. Celo de amor hacia el deseo profundo, ¿cierto? Lleno de amor, lleno de ternura por nuestra salvación, lo que lo llevó a la cruz, lo llevó a morir por nosotros. El amor de Jesús hacia su Padre, el amor de Jesús hacia nosotros, el amor de Jesús de fidelidad amorosísima al Espíritu Santo, lo lleva a darse totalmente por amor y a asumir los riesgos que su acción significa. Es su acción, sus palabras,
Su celo lo llevó a la cruz, muerte en cruz. Ahora bien, Jesús, cuando le piden un signo, dice: destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Los judíos que le han pedido, ¿cierto? Le han preguntado por un signo. La respuesta de Jesús: el signo es el mismo. Ellos no lo entienden. Piensan que se refiere al templo construido. Y Jesús habla de sí mismo. Destruyan este templo y en 3 días, ¿cierto?, lo volveré a levantar. Jesús está hablando de su muerte y su resurrección. Miren qué profundo, ¿eh? Jesús hablando de sí mismo como templo. Él es Dios mismo presente en medio nuestro. El templo es un lugar en que buscamos, ¿cierto?, ese encuentro con Dios. Él es Dios mismo. Él es templo. Miren qué fuerte eso. Él es la presencia misma de Dios. Y dice después, ¿cierto?, destruyanlo. Es decir, lo cual está diciendo lo que va a ocurrir, ¿cierto? Va a ser destruido por nosotros, va a ser torturado, asesinado en la cruz. Y él dice: y en 3 días lo volveré a levantar. Habla de su resurrección. Jesús resucitado es el templo por excelencia para nosotros, ¿cierto? El resucitado está en todas partes. Siempre estamos ante el templo del Señor, porque Jesús siempre está con nosotros. Y por lo tanto, ¿cierto?, estamos llamados a ser adoradores en espíritu y en verdad. ¿Cierto? Adoradores en espíritu y en verdad. Jesús siempre está presente, siempre está con nosotros, contamos con su compañía y por lo tanto siempre estamos llamados a vivir en una actitud y en un modo de actuar, que nuestra vida se convierta en una adoración al Señor. Y por lo mismo, en este tiempo de Cuaresma, se nos invita profundamente a la conversión del corazón. Hoy Jesús nos invita, ¿cierto?, fuertemente a no hacer de la casa de mi Padre una casa de comercio. Así nos dice, ¿cierto? No hagan de la... Textual, el Evangelio dice: no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio. La iglesia, y nosotros somos la iglesia, ¿cierto? La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Somos cuerpo de Cristo. Por lo tanto, cada uno, cada una es templo del Señor y entre todos somos templo del Señor. Y por lo tanto, no debemos hacer de este templo que somos cada uno y cada una de nosotros, ¿cierto?, una casa de comercio. Podríamos decir: pero yo no soy casa de comercio nunca. Pero cuando no vivimos conforme a la voluntad del Señor, cuando vivimos a partir de intereses egoístas, vivimos a partir de buscarnos solo a nosotros mismos, vivimos sin preocuparnos de aliviar el sufrimiento de los pobres, de los hambrientos, de los sedientos, de los desnudos, de los migrantes, de tantas personas que la están pasando mal. Cuando no nos preocupamos de compartir con los demás, cuando no nos preocupamos del bienestar de los demás como verdaderos hermanos y hermanas, estamos siendo en nuestro corazón como una casa de comercio. Si es consciente, ¿verdad? Si alguien está inconsciente y no puede otra cosa. Pero cuando estamos conscientes y no nos preocupamos de los demás, estamos siendo como una casa de comercio. Cuando no vivimos conforme a la voluntad de Dios, cuando pecamos, estamos como siendo una casa de comercio. No hagamos de la casa que somos cada uno de nosotros, templos vivos del Señor, no hagamos una casa de comercio. Qué gran invitación, qué gran invitación. Qué bonito pensar que Jesús tiene un gran celo
por esta casa que somos nosotros. Nos ama apasionadamente. Acojamos ese amor apasionado de Dios para que también podamos amar con pasión a los demás, a las demás, especialmente a quienes están sufriendo más, a quienes están pasando mayor pobreza. Que el Señor les bendiga muy profundamente.